Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su asistencia, por su interés. Miren, pues muchas gracias por asistir a este ciclo de conferencias de Sechimex. Esta semana tuvimos varios eventos y de nuevo agradecidos por su presencia, ¿no? Yo les recuerdo, el ciclo de conferencias es un evento organizado por el Centro de Estudios China-México y organizado concretamente por la doctora Trápaga, Yolanda Trápaga Delfín, y por mi cuenta. Antes de iniciar con el evento, yo les recuerdo, está abierta la convocatoria para el programa de becas de investigación para investigadores sobre México y China hasta finales de este mes. Revisen el portal del Sechimex, van a encontrar ahí la convocatoria y en fin, requisitos para participar, abierto a cualquier nacionalidad. No se requiere ningún título ni de postdoctorado ni de kinder, ¿no? Lo que queremos es una buena investigación de calidad, ¿no? Segundo tema, antes de iniciar, está también abierta la convocatoria de la Red Académica de América Latina y el Caribe, que como saben, en fin, estamos estrechamente vinculados, la red y el Sechimex. La convocatoria es para presentar ponencias, estamos hablando de finales de mayo de 2020, y aceptamos ponencias que van a ser seleccionadas hasta enero del 2020. Entonces tenemos un largo periodo para que, en fin, reflexionen, piensen si están interesados, pueden, etcétera, etcétera. Revisen ahí los dos portales. El día de hoy, pues estamos muy contentos de lograr este evento sobre, en fin, una reflexión, presentación. ¿No está bien? Ahora sí. Una reflexión y presentación sobre experiencias de intercambio académico con la República Popular China, y muy contentos de tener un grupo muy heterogéneo de instituciones, personas, individuos que trabajan, han experimentado, han estado en este proceso de intercambio educativo que se ha incrementado en forma muy sustantiva, y en donde me parece que bien vale la pena lograr, más allá de los programas específicos, algunas reflexiones iniciales, ¿no? Entonces, sin mayor presentación, tendremos entonces cuatro presentaciones. Primero por parte de Federico Menino, que viene del Schwarzman Scholars. Algunos de ustedes recordarán, Federico estuvo con nosotros el año pasado presentando el programa. Creo que es un programa internacional de la mayor relevancia, ya nos preguntará al respecto. La segunda presentación será por parte de la profesora Alejandra Xu. Yo les recuerdo, ella es la representante de BeiWai acá en la UNAM y viene trabajando desde hace varios años también, tanto concreta y puntualmente, entre el intercambio de BeiWai con la UNAM, y está, me consta, muy atenta también, en fin, a muchas otras cooperaciones educativas que se dan entre México y China. Por último, Rubén Hernández Cordero, estudiante y titulado de la Facultad de Economía de la UNAM, hizo su tesis sobre temas vinculados al sector financiero, bancario en China, acá en esta facultad, en el Sechimex, y fue becario también de la Yenching Academy por parte de la Universidad de Pekín. Entonces ahora sí que podemos decir que es una especie como de usuario de estos programas, ¿no? Y por último, me permitiré hacer ahí un par de breves comentarios con base en la experiencia en este intercambio educativo, con base en la experiencia de Sechimex y de la red académica, ¿no? Entonces, Federico, por favor.
Ahora el micrófono. Sí. Bueno, muchas gracias, profesor. ¿Me escuchan bien? Y ahí también. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí de nuevo, Rubén, Amanda, compartiendo este panel. Y a mí siempre me encanta recibir la invitación del CECHIMEX, que yo voy a explicar un poco de mi trabajo, pero también es un centro que creo que no hay igual o paralelo de estudios entre Latinoamérica y China en otra parte de Latinoamérica o del mundo. Entonces que es un placer estar aquí y empiezo por disculparme, siempre hago eso porque hablo un portuñol, a veces me salen palabras en portugués porque soy del maravilloso país de Brasil y así si no me comprenden por favor me interrumpan, hagan preguntas. Y hoy la idea que tengo aquí, le digo que tengo 15 minutos, creo que voy a tardar menos que eso, pero tengo 4 puntos que me gustaría hablar y mi interés mayor aquí hoy es escuchar de ustedes y compartir un poco de experiencias de latinoamericanos que han visitado, algunos de ellos mexicanos, que han pasado por nuestro programa Schwarzman, pero también utilizar este espacio para pensar en las posibilidades de cooperación y de intercambio cultural, académico entre China y Latinoamérica. Entonces son 4 puntos que quiero tratar. El primero, les voy a hablar un poco de quién soy y por qué trabajo en este programa y con mi trayectoria. Después les hablaré un poco del programa Schwarzman y cuándo fue creado. El tercer punto, quiero abordar esta experiencia del programa y me gustaría terminar mi práctica haciendo preguntas para las cuales yo no tengo respuestas, pero que me gustaría ahí escuchar de ustedes. Pues primero, ¿quién soy? Yo soy Federico Merino, soy doctor en sociología por la Universidad de New School en Nueva York, y antes de montarme el programa Schwarzman, yo estuve por 6 años trabajando para el Servicio Exterior de Brasil con temas relacionados a educación internacional, cooperación entre universidades, ciencia de universidades brasileñas y centros de los Estados Unidos sobre todo. Y mi doctorado también hizo en la parte, investigué mucho de las políticas de educación superior y políticas de internacionalización de las universidades brasileñas. Entonces que por eso tengo un interés muy particular para allá de mi trabajo en el programa Schwarzman, un interés en el tema de cooperaciones educacionales, no solo brasileñas, pero de Latinoamérica con otras partes del mundo. Y para hablar un poco del programa Schwarzman, yo trabajo en el comité de admisiones del programa. Todos los años realizamos ahí la selección de candidatos de todo el mundo para un programa de maestría en la Universidad de Tsinghua en Beijing, y yo soy el responsable por el reclutamiento de candidatos, sobre todo de Latinoamérica, pero también del África subsahariana. Entonces, y soy solo yo haciendo eso, una región no tan pequeña para representar, y es también un desafío porque no solo es una región grande y muy distinta, Latinoamérica, pero también veo como uno de los desafíos que tenemos es que muchos de los estudiantes en Latinoamérica que piensan en hacer un posgrado fuera de su país, sea fuera de México o fuera de Brasil, piensan inmediatamente en los Estados Unidos, en Europa, y China todavía es un destino poco pensado o privilegiado. Para les hablar un poco del programa Schwarzman, de nuevo, es un programa de 1 año de maestría, son becas. El programa fue creado hace 4 años solamente. Estamos ahora mismo en el fines de la tercera generación o tercera clase de scholars. En agosto de ese año empiezan la clase de la 4ª clase, y el 15 de abril, lunes que viene, abrimos el proceso de postulaciones para la 5ª clase de Schwarzman Scholars, para que los seleccionados empiecen en agosto de 2020. Es un programa de 1 año de duración. Aceptamos e invitamos a postulantes de todas las áreas del conocimiento, de todos los países, de todas las áreas de concentración,
y como digo, es un programa de becas completas, todos los estudiantes viven, trabajan, pelean, se enamoran, todo ahí en el colegio. Claro que hay también mucha experiencia que ocurre en otras partes de China. Y la visión del programa, todo el programa es en inglés, enseñado en inglés. Hay la oportunidad, claro, de profundizar sus conocimientos de mandarín, o para aquellos que no saben nada de mandarín, que pueden estudiar mandarín y aprender. Pero creo que la énfasis del programa es en el reclutamiento y desarrollo de una nueva generación de líderes de nivel global, en todas sus áreas. Entonces pueden ser líderes en la academia, líderes políticos, líderes en las relaciones internacionales y obviamente también en los negocios, de finanzas. Y la idea del creador del programa, Steve Schwarzman, y también de la colaboración de Tsinghua, es que la generación actual de líderes globales en todos los sectores carece muy profundamente de líderes que conozcan o que tengan una experiencia con China. Por eso la idea de crear un programa que puedan estrechar los lazos de toda manera para que esas personas, cuando ocupen posiciones de influencia en 10, 5, 20 años, puedan ahí tener compartido una experiencia común en China. Solamente tuvimos hasta el momento 4 mexicanos que han sido aceptados en el programa, y 3 de ellos son mexicanos que se han graduado de universidades americanas, entonces que quizás son medio mexicanos. Y este año, que va a empezar ahora la próxima ronda, la próxima clase en agosto, tendremos el primero scholar mexicano que se ha graduado del TEC de Monterrey, y todavía no tenemos gente de la UNAM, y creo que vamos a cambiar este facto. Así es la experiencia. Para les hablar un poco de la experiencia, y no quiero tomar mucho del tiempo, creo que el verdadero valor del programa, y en ese respecto podemos compartir, creo que con la experiencia de Yenching o con otras becas del gobierno chino. China todavía es un país muy distante, muy lejos de nosotros desde el punto de vista cultural, no tanto económico más, pero creo que, y ahí Enrique puede hablar más de los desafíos que hay de cooperación, no solo en el campo diplomático, pero inversiones chinas y proyectos chinos en Latinoamérica que muchas veces se interrumpen o que no logran el suceso deseado por no haber un entendimiento entre los líderes de los dos países. Y la idea del programa es crear una experiencia que no sea solo académica, que no sea el objetivo del programa no es graduar o formar estudiantes que sean especialistas en China, pero que sean gente. Es un programa de asuntos globales, de relaciones internacionales. El enfoque principal del programa es crear gente capacitada a entender, interpretar y vivir en un mundo en que China vas a tener un papel cada vez más central y relevante. Entonces, que la experiencia que intentamos traer para el programa es una experiencia completa de estudios, académica, pero sobre todo de experiencias con varios viajes por China, de trabajo en China, y yo he traído ahí algunos videos que puedo enseñar después, pero podemos dejar eso para después. Creo que es más importante. Yo no he sido estudiante del programa, yo soy muy viejo y no soy tan inteligente. Entonces, y creo que para hablar de la experiencia, de mejor es que los estudiantes hablen, y por eso yo he traído ahí algunos videos. Y termino aquí mis palabras hablando un poco de qué cuestiones que tengo ahí, no solo como alguien que ha trabajado en las misiones, en el programa Schwarzman por casi 2 años ahora, pero también como estudiante y interesado por el tema de relaciones internacionales y educación internacional. Creo que hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos en el programa Schwarzman todo el momento. La primera es cómo garantizar una experiencia de hecho provechosa. Una cosa es seleccionar los mejores estudiantes de todo el mundo, gente muy diversa, muy proactiva, con mucho interés, pero sabemos que eso no basta. Como reunir profesores muy buenos y gente muy buena en un espacio en China no garantiza que van a tener ahí una experiencia de hecho que va a valer para su futuro, no solo individual, pero sobre todo para el futuro de las relaciones de China con el mundo.
Entonces, no tengo, como dije en el principio, no tengo una respuesta para eso, pero es una pregunta que tengo para todo el panel y para ustedes también, cómo dibujar programas de intercambio que puedan garantizar una experiencia no solo satisfactoria para los estudiantes, pero que eso tenga un reflejo de largo plazo. La otra cosa que es más específica del programa Schwarzkopf, pero creo que también es importante para Yenching, es la cuestión más filosófica de cómo enseñar, o si es posible enseñar liderazgo. Es un programa que tiene la formación de líderes en nivel global como su prioridad, pero desde el punto de vista curricular y práctico, ¿cómo hacemos para identificar y crear líderes que van a hacer un papel o desempeñar papeles mejores de que los líderes que tenemos ahora, que están haciendo muy buen trabajo en estrechar las relaciones entre China y el mundo. Y creo que para dos otras preguntas que tengo y dejo abiertas al panel es una relacionada a la primera, que es cómo garantizar que la experiencia individual de los becarios, sean ellos mexicanos, brasileños, de toda parte del mundo, en China, sean experiencias que se traduzcan para estrechamientos de relaciones entre universidades chinas, en el caso de Schwarzkopf entre Tsinghua y la UNAM, por ejemplo. Entonces la pregunta es cómo hacer con que una experiencia que es una experiencia estrictamente individual pueda se convertir en largo plazo en un estrechamiento desde el punto de vista de la perspectiva institucional también, entre los países, entre las universidades, entre instituciones, y no solo entre individuos que tienen una oportunidad muy privilegiada de viajar afuera y conocer eso. Y por último, también pensar en una agenda global, y ahí ya me invito a la conferencia de mayo para pensar en China. Hoy está desempeñando un papel muy importante y ya ha declarado de manera muy visible y muy explícita su interés en tener como una prioridad nacional que sus principales universidades, y ahí están Pekín, ahí están Tsinghua, que tengan un papel, que estén ahí en el topo del ranking mundiales de universidades, de investigaciones. Creo que muchos de ustedes tienen acompañado lo que está haciendo la participación de las universidades chinas en programas como el Belt and Road Initiative, o también en esa guerra armamenticia de tecnología e inteligencia artificial, y el papel de las universidades chinas es fundamental en este aspecto también. Y cuando pensamos en experiencias de intercambio entre China y Latinoamérica, China y México, ¿cómo pensar en ese escenario en que China está ahora buscando pelear o competir con las grandes potencias académicas y científicas de Europa, de Estados Unidos? ¿Cómo pensar en el papel y en la posición de las universidades y de la academia latinoamericana en este nuevo universo internacional? Claro, son cuestiones muy amplias, y les dejo ahí con la marca del punto de interrogación de la cabeza. Gracias. Muchas gracias. Yo les recuerdo, entonces vamos a tener las 4 presentaciones y después un grupo de rondas de preguntas, ¿no? Entonces, el profesor Xu, por favor. Soy representante de Beijing Foreign Studies Universities, o en español es la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. También represento la editorial universitaria, que es Beijing Foreign Language and Research Press. Entonces mi presentación va a ser 2 partes. Primero vamos a hablar de cooperación académica y luego movilidad estudiantil. La UNAM es una maravilla en nuestra vida para los chinos, sobre todo yo, como estudiamos lengua y literatura española como nuestra carrera. ¿Por qué? Para un estudiante o una estudiante chino, sus ventajas son lo siguiente, entre otras, tiene costo accesible. Eso puede ser que, por ejemplo, UNAM ofrece becas en su
maestría, doctorado, y también los alumnos chinos aquí disfrutan de la beca de UNAM, excepto de colegiatura, para estudiar 6 meses. UNAM está ubicada en un país estratégico en América Latina, están cerca de nuestro vecino del norte y es la entrada para los chinos en nuestro concepto geográfico y cultural económico, que es la entrada de América Latina. Y UNAM tiene una excelencia académica, una tradición riquísima académica, y como todo el mundo sabe, la ciudad universitaria es el patrimonio cultural de la humanidad por UNESCO, y tanto UNAM como México disfruta, o sea, nos implica un entorno muy amistoso, quizá. O sea, ningún alumno todavía chino que han estado aquí no ha perdido nada, no le ha pasado nada feo. Y los mexicanos son muy amistosos. Cabe destacar que la inversión a la educación en China, en la mentalidad china, es muy importante, que es una herramienta o es un paso necesario para lograr movilidad social hacia arriba. Entonces, no es suficiente nada más ser licenciado o licenciada. Tendría que estudiar un posgrado, no solamente dentro de China, sino fuera de China. Entonces, UNAM, México, es el lugar ideal para un alumno chino. A la perspectiva de un académico, por ejemplo, yo siento que UNAM, por ejemplo, su ventaja, entre otras, es no hay límite de edad. En China, para entrar a una licenciatura, tiene que ser joven, tiene que ser recién salido de prepa. Si no te gustó tu resultado del examen de la entrada de universidades, puede pasar otra vez. Pero es muy raro ver un adulto que ya ha trabajado con experiencia profesional otra vez en licenciatura, y UNAM da entrada a todo el público. Eso me parece bastante bien. Y UNAM establece los estándares educativos nacionales. Todos sabemos que incorporación a la UNAM, sabemos su prestigio y calidad de su educación. Y UNAM para mí no solamente es una universidad cualquiera, sino comparado con las universidades chinas, tiene funciones tan amplias como las del Ministerio de Cultura China, Chinese Academy of Science and Chinese Academy of Social Science. Por ejemplo, tenemos HMEX, tenemos PUEA, que son las instituciones que tienen nivel de investigación más vanguardista, más de edge en esa área. Y UNAM hace constantemente un excelente trabajo de difusión al público en general, por todas las conferencias de entrada libre, por arte, promover arte, todo lo que tiene nuestra UNAM. Y no puedo quejar de UNAM para nada. Enseñaba chino en el CELE de aquel entonces, ahora es el ENA, y UNAM presta mucha atención al desarrollo profesional, al docente. Me apoyó con una beca de un diplomado en línea de lingüística aplicada para profesores de lenguas extranjeras. Me beneficia bastante de ese programa y estoy muy agradecida. Aparte de la cooperación académica, o sea, como parte de la cooperación académica, tenemos cooperación entre editoriales. Mi editorial universitaria, aunque su zona principal es enseñanza de lenguas extranjeras, también tiene cultura, filosofía, historia, y es una de las tres editoriales que tiene más ingreso. ¿Por qué? Por la política nacional china de aprender inglés. Para entrar a la universidad es necesario estudiar inglés desde kindergarten. Tiene el mismo peso que matemática, que el chino. Nada más es un comentario aparte. Asistimos a la FIL de Guadalajara todos los años. La Universidad de Guadalajara tenemos algunos proyectos de cooperación en su revista, y tenemos cooperación con la editorial de la UNAM, y este año vamos a traer un juego de material didáctico del idioma chino a través de Hami Books. Otro proyecto que está
own working project es la masacre de Nanjing. Nuestro contraparte mexicano es palabra de crío, que viene de la Facultad de Historia de la UNAM. Okay. UNAM también ofrece programas excelentes como diplomado de estudios sobre Asia y África, son dos diplomados diferentes. Este programa universitario de estudios sobre Asia y África en el futuro se va a actualizar o upgraded, o pretende ser una maestría, entonces estamos acumulando fuerza. Y este programa tiene como 10, de febrero a noviembre, pero la parte de China quizá es de febrero a mayo, 4 horas cada martes. Y otro curso excelente que es altamente, yo voy a recomendar a toda la gente que encuentro, sobre todo los que trabajan, porque es sabatino. Ese curso sabatino es enfocado para funcionarios, profesionistas especializados y ofrece experiencias. Por ejemplo, quien da clase, quien imparte las conferencias, quien comparte su experiencia en ese curso son los académicos, por ejemplo, ex embajadores o empresarios chinos. En el caso de este año tenemos empresarios chinos, uno viene de ICBC, otro viene de Huawei. Podemos escuchar sus experiencias y realizar un diálogo. Bueno, ahora vamos a ver la movilidad estudiantil. Primero, entre otras universidades, estas 6 universidades que me consta que UNAM tiene convenios específicos. Entonces les recomiendo checar estas universidades si ustedes son alumnos de licenciatura de la UNAM. Esos intercambios generalmente es desde un semestre y exento de colegiatura, y tiene diferentes apoyos económicos para los alumnos de la UNAM de tiempo completo y es de licenciatura. Por ejemplo, en caso de el convenio específico de nuestra universidad, BFSU, con la UNAM, ofrecemos 5 becas al semestre, 10 becas al año. Aceptamos todos los candidatos recomendados por UNAM, específicamente dicho, recomendados por DGESI. Ofrecemos beca de colegiatura y un apoyo mensual alrededor de 7,000 pesos. ¿Y cuáles son los requisitos de DGESI? Bueno, aquí primero a la izquierda es la foto de alumnos universitarios de mi universidad. Viene aquí y su intercambio con los alumnos de ENAD que están todavía estudiando chino. Y a la derecha son los alumnos. Vinieron 20 alumnos el año pasado, son los que tienen beca y los que vienen con sus propios recursos. Están en la foto derecha visitando el Open Lab de Huawei en México. Su matriz de América Latina está en México. Están muy interesados por los talentos chinos y por los talentos mexicanos que empiezan a aprender chino. Les interesa sembrar sus semillas desde cuando son estudiantes. Y vamos a ver los requisitos del DGESI. Eso se puede consultar en su página web, pero hay algunos básicos, son los siguientes. Tiene que tener promedio 8.5, tiene que haber cumplido 44% del estudio, más o menos en su 5º semestre, ¿no? Y tiene certificado de inglés o chino, depende de qué idioma va a aprender en su materia, y poder cursar 3 materias para revalidar en plan de estudio de la UNAM. Eso puede ser un poco difícil. Hasta ahora hay alumnos de contaduría que han realizado ese intercambio, y para este año la fecha de aplicación es de 1 a 23 de abril. Y programas abiertos de mi universidad vamos a ver verticalmente. En chino se puede estudiar
a la izquierda, Escuela de Lengua y Literatura China. A la derecha, estas escuelas o facultades ofrecen algunas materias en inglés. Es cuestión de investigar cuál materia tiene un alumno de la UNAM que se puede revalidar en esas escuelas. Bueno, aparte de esta beca, entre estas dos universidades, todos los estudiantes jóvenes mexicanos pueden solicitar beca entre los gobiernos. Esta es la página web que pueden ustedes consultar para mayor información, Chinese Scholarship Council. Generalmente necesita 2 o 3 cartas de recomendación, certificado de idiomas, título profesional traducido y la boleta, historial académico y certificado de salud. Esa es la página web, CSC, Chinese Scholarship Council. Seguramente esta presentación va a aparecer en la página web de Sechimex, así que pueden consultar con más calma. Y aquí son unas universidades chinas recomendadas. A la izquierda, más bien son de su fuerte es humanidad. También hay unos comprehensive que tiene ciencias políticas, y a la derecha son las que no ofrecen mi universidad. Por ejemplo, si uno quiere estudiar ingeniería de medicina, todo lo que quiere estudiar en realidad se puede encontrar en contraparte china que se puede realizar, está a la derecha, y la mayoría tiene convenio con la UNAM. Bueno, ahora vamos a César Costilla. Ingeniero César Costilla era mi alumno de chino desde hace 6 años, y él terminó se tituló aquí, es egresado de la UNAM y estudió un programa de idioma chino de 6 meses a China, y luego ahora este año está solicitando una maestría, una beca por el gobierno. Entonces este proceso está recién para él. A él le gustaría compartir unos consejos con otros jóvenes que quieren solicitar. Aquí están los 11 documentos que tienen que preparar. Pueden checar lo más costoso es las de salud, tórax y todo eso, entre 2 y 3 mil pesos. Y aquí también es mi exalumna de chino, Alma Iglesia. Ella es egresada de Ciencias Políticas, estudió Relaciones Internacionales de la UNAM y logró una beca de maestría en China por Confucio, por el Instituto de Confucio. Aquí se notan momentos de su vida en China, con la banda, con el invierno, con mucha nieve en China, y con sus amiguitas que vienen de todos los países. Mira, hay una chica que es musulmán, o sea, ahí hay mucha diversidad. Este es un video de 1 minuto que Sinaí, que es egresada de contaduría, que nos van a compartir algún pensamiento de ella en mi universidad. Son algunos momentos o paisajes de China, que es una combinación de tradición, historia y modernidad. China es un país quizá poco conocido para los mexicanos, pero convoco, exhorto que los jóvenes que pueden ir como una aventura para explorar a uno mismo de sus talentos escondidos y explorar este país que tiene muchísimas oportunidades y ampliar sus horizontes, y de poder ser más competitivo, de defenderse mejor a uno mismo y a su país en esta actualidad de globalización. Ahora vamos a ver el video. Lo has considerado o ha pasado por tu mente. Seguramente la gente que te rodea dice que es una locura y que cómo vas a viajar a un país que está tan lejos de casa, un país en donde ni siquiera hablan el mismo idioma que tú, y seguramente que es bastante difícil de entender su cultura ya que está al otro lado del mundo. Pero si eres una persona decidida
que le gustan los retos, que le gusta probarse a sí mismo y a los demás, que se trata de ser feliz y de luchar por lo que quieres, China es para ti. Es el lugar perfecto para salir de tu zona de confort, atreverte a ser diferente a los demás y demostrar que puedes con todo, absolutamente todo. Porque obviamente las cosas no son sencillas. Es difícil, pero te das cuenta que a pesar de ser un país tan diferente a nosotros, tiene muchísimas cosas que nos unen. En realidad, viajar, tener este tipo de experiencias, aprender y desarrollarte a nivel académico y profesional, además de toda la cultura que te rodea, es la mejor experiencia universitaria que puedes tener. Y yo te recomiendo que si definitivamente te gustan los retos y quieres probarte a ti mismo y a los demás, que quieres lo mejor para tu país y representarnos de la mejor manera, China es definitivamente el lugar para ti. Gracias. ¿Podemos ver el de, ¿cómo se llama?, de Schwartz antes de darle la palabra a José? Que también es muy breve, ¿verdad? Sí, puedo ver ese, creo que es más. Hay varios y le puedo dar el link también tanto en nuestra página. One of the biggest lessons I learned in my year here came from Zara Beatty. She organized the first ever Africa Week celebration in China. Seeing the week come to fruition was just a really inspiring experience for me. And so I walked away from Africa Week just thinking, you know, I could do anything I wanted so long as I have an idea that I'm just so truly passionate about. A very good friend of mine, Sophia Lugo. She just went on the deep dive to Shenzhen and we were catching up, and she talked to me about this company she visited in Shenzhen, and she spent half an hour talking about gene sequencing from that company, and that's a field that I had zero understanding before. I actually have got to try Chinese food I've never tried before throughout the year because I was taking scholars around town. It was really the fellow scholars who kind of helped me reconnect to China to some extent in a different way than I had expected. I definitely didn't think that I would make best friends with someone who had very different political views than I did. It's an important learning curve for me to debate with someone who comes from such a different political spectrum and walk through their line of thinking. So I have Susan to thank for learning how to stick up for your values. Rem was born in South Sudan and was also orphaned at a young age. Rem has been through more stuff than 99% of other people will ever go through. And I remember at one of the workshops earlier this year, we were asked to answer the question, who am I? People were sitting there trying to write complicated, witty remarks, and I happened to peek over at Rem, and Rem just writes happy. And I mean, how many people, one, can say that, and how many people, two, choose that? It just really left a mark on me. Gracias. Le doy la palabra a Rubén Hernández. Rubén, por favor. Gracias. Bueno, pues yo voy a platicar muy brevemente quién soy. También muy brevemente qué es Yanqing y qué fue esta maestría. Y bueno, extenderme un poquito en algunas experiencias que tuve, pero espero que tenga más tiempo para las preguntas y yo poderles dar respuestas, ¿no? Vale, pues yo soy egresado de aquí de la Facultad de Economía, salí por 2014 y estuve trabajando en el Sechimex por casi 4 años, con el Dr. Dussel, me hice mi tesis sobre China y también durante toda mi carrera estuve estudiando chino en el Antecele, ahora en el CELAR, y también hice mi intercambio académico mientras estudiaba acá en la UIBE, que es otra universidad en Pekín, y después ya me fui a la maestría de China, ¿no? Actualmente trabajo no relacionado con cosas de China, soy director de finanzas de las empresas startup y de tecnología financiera de un banco mexicano,
Y aunque pareciera que no tiene mucho que ver en maestría y con lo que hago, hay algunos puntos que mencionó Federico que sí creo que me dejó la maestría. Entonces, lo platicar rápido, ¿no? Que es Yenching Academy, pues es una escuela de posgrado que está en la Universidad de Pekín. La Universidad de Pekín es una de las top 3 ahí de China, buenísima, un campus precioso. Ellos hicieron una maestría de estudios chinos. En esta maestría tienen diferentes cursos de especialidad, ¿no? Economía y negocios, hay otro que es para literatura, para gente de RI. Entonces, dependiendo tu background, puedes tú elegir tus materias optativas, ¿no? Tienen ciertas materias que son las mismas para todos, pero después ya te especializas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Aquí pongo que es un foro de diálogo, y esto es importante porque al menos en mi generación fuimos 100 personas, 100 personas de 60 países diferentes, ¿no? Entonces, y todos vivíamos en el mismo edificio, todos estábamos en las mismas clases, y entonces vaya que era un diálogo porque te tocaba hablar ahí pues, con 60 diferentes culturas, ¿no? Y dialogar con 60 diferentes tipos de personas y diferentes backgrounds, ¿no? Algo aquí importante es esta maestría de Yenching, al igual que Federico está haciendo scouting para los talentos en las universidades, igual lo hace Yenching. La mayoría de mis compañeros eran egresados de Harvard, de Oxford, de Cambridge, de las universidades top, y yo representaba junto con otro mexicano a la UNAM y a Latinoamérica ya, ¿no? Éramos poquitos los que estábamos en China representando a Latinoamérica. Había dos brasileños y nosotros los dos mexicanos, ¿no? Poquitos. Y bueno, que es el Master Degree de YCA. Por ahí dejé en la entrada algunos folletos que tienen un poquito más de detalle de qué es la maestría, entonces pueden tomar uno y consultarlo para entrar a profundidad. Y también después de que termine mi presentación, ahí viene mi contacto, por si tienen dudas, preguntas o necesitan algún consejo, con muchísimo gusto puedo ahí echarles la mano, ¿no? Pero entonces me voy a saltar esta parte de qué es el Master Degree para que entren un poquito más en las experiencias, ¿no? ¿Quiénes forman parte de YCA? Aquí lo tomo un poquito el que éramos de 60 países diferentes, sino que todos, la mayoría eran también de carreras diferentes, o sea, habíamos 4 economistas, uno que era de Croacia y 2 ingleses, y los demás eran de relaciones internacionales y todo, y pues nos tocaba trabajar en equipo y dialogar con ellos o sea, es muy diferente, ¿no? A una discusión que tienes con la gente de tu clase, a una discusión con gente de diferente cultura y diferente background académico, ¿no? También aparte de los profesores, ¿no? Yenching se creó, yo fui de la primera generación de Yenching en 2015. Es un proyecto que era su primera iteración, entonces obviamente hubo cosas muy buenas, también hubo cosas malas, en el sentido de que pues, es la primera iteración y había cosas que se iban ajustando, ¿no? Entonces me tocó a mí sufrir esa parte de ser la primera generación. Pero era muy interesante porque la gente top de las facultades son los que estaban involucrados en Yenching, ¿no? Es decir, mi profesor de economía pues no era un profesor reciente de la Facultad de Economía, ¿no? Sino que era el decano de la Facultad de Economía. Por ejemplo, yo tomé una materia de business que el profesor que daba esta materia y que estaba ahí orientándonos, él era el decano de la Universidad de Negocios de Peitá, ¿no? Entonces, ese nivel de conocimiento era muy bueno, ¿no? Las clases que era de, vamos a ver los business case, porque él daba también clases en Oxford de business case chinos, ¿no? Y cómo fue que compró este banco chino, bla, bla. Entonces, esa experiencia con los top de la facultad también muy padre, ¿no? Por ejemplo, la foto de aquí atrásito, ahí estoy con el profesor Li, que es uno también de los economistas top de China, y fue a tener un lunch con nosotros, con algunos
sortudos que salimos en sorteos, ¿no? Sí. Y entonces era sentarnos con él, porque él está hasta arriba del gobierno chino como consejero, etc. Y nos platicaba por qué nadó de Hong Kong a China, que es su historia, ¿no? Que él había nadado durante la época comunista de Hong Kong a China, porque le gustaba el comunismo y ahora. Entonces, también tiene una doctrina económica, que es un nivel de Behavioral Economics, y entonces pudimos ahí platicar 2 horas y muy padre la experiencia, ¿no? Otro retomando quiénes forman parte de YCA, tuve el profesor Gregory Chao, que a lo mejor lo ubicarán por las pruebas de Chao de econometría, y él también fue funcionario de la China en los años 70-80, una persona ya grande, y cuando estábamos en clase le preguntamos, pues, era una clase que nos explicaba cómo estaba transicionando la economía china en la actualidad, ¿no? Y cuando pasamos por los tiempos de Tiananmen, de la masacre de Tiananmen, le preguntaron, oye, ¿qué pasó en Tiananmen? Y fue un choque para todos, ¿no? Para todos los chinos se impactaron de que hayan preguntado algo tan directo a un funcionario, ¿no? O ex funcionario. Y lo que nos contestó Gregory Chao fue, let me give you some knowledge. No pasó, a lo mejor no hubo muerte de estudiantes en Tiananmen por tanques, quizá en el camino hubo alguno, pero no pasó lo que dicen los libros de historia, ¿no? Entonces ese tipo de experiencias eran muy enriquecedoras, por el tipo de profesores que también estaban por acá, ¿no? Acá igualmente, o sea, la comunidad latinoamericana en las universidades chinas siempre somos minoría, ¿no? No sé por qué, seguramente haya respuesta al por qué el porcentaje de estudiantes latinoamericanos sea tan bajo, ¿no? Y probablemente la mayoría son de universidades extranjeras de Estados Unidos. Igualmente aquí es un poquito de más o menos los perfiles, ¿no? De quienes estaban en este tipo de maestría, mucha gente de RI, algunos de economía, pero también había de literatura, ¿no? Por ejemplo, otra de mis experiencias, y era porque estaba en un curso mandatorio de la maestría, era sobre literatura china, ¿no? Que si bien yo había leído los bestsellers de autores chinos, pues ahí te exponían a fuerza a tener que leer autores chinos contemporáneos. Uno de los invitados ahí fue Moyan, que estuvo por ahí platicándonos de su libro de Brothers. Digo, yo no pude preguntarle nada porque eran muchísimos, era todo un evento en Peitá, estaba Moyan en una conferencia para Yenchín. Y así como llevaba gente que era poeta y nos platicaban sobre cómo es que habían llegado a escribir poesía, etc., ¿no? Entonces sí había temas de negocios, de economía, también había temas de historia y de literatura, y incluso teníamos una clase de caligrafía y de cosas más artísticas, que era optativo, pero bueno, igual te expones a eso, ¿no? Y aquí, como más allá del máster, de nuevo la experiencia internacional de vivir con gente de diferentes países, en los field trips, en China organiza 2 field trips durante el periodo que dura la maestría, y básicamente están organizados, uno que sea para ir a conocer algo cultural, ¿no? Entonces nos llevaron a Xi'an, que es esa foto, y un poquito más histórico e incluso arqueológico de todo lo que pasó en Xi'an y por qué hay minorías musulmanas en esta ciudad, etc. Y por el otro field trip fue en Hangzhou, y fue ir a ver las Alibaba Villages, que son estas pequeños poblados que seguro están implementando un modelo de negocio con el e-commerce, ¿no? También vimos ahí otras empresas y el gobierno y demás, ¿no? Entonces, esta parte de los field trips son padrísimos, son muy enriquecedores, porque, bueno, pues convives con tus compañeros, pero aparte estás en algo académico y lo toman muy en serio, ¿no? O sea, sí está muy organizado y son de las cosas que más me llevo de la maestría, ¿no?
igual, o sea, YCA está, o sea, Yenching está en medio de Peitá, ¿no? Que es un foco académico en China. O sea, hay muchas cosas pasando en Peitá, entonces si estás aburrido siempre hay algo que hacer, y como vives en la universidad y estás ahí, bueno, pues, es muy enriquecedor, ¿no? De los takeaways que veo sobre esta experiencia que tuve, ¿no? Nivel académico, digo, si bien hay muchas cosas que como profesional no me ayudaron en la maestría, en el sentido de, o sea, a lo mejor había clases de negocios o clases de economía que no tenían un gran nivel académico, ¿no? Sí hay otras cosas que te enriquecen a lo profesional, ¿no? Y es lo que decía hace ratito, o sea, esto del liderazgo estaba muy metido en los programas de Yenching, ¿no? Y para mí era como, o sea, ¿qué es esto del liderazgo? ¿No? ¿Para qué me va a servir? Pero ahora en el ámbito profesional, la gente sí se da cuenta de que estuve expuesto a esos diferentes tipos de culturas, ¿no? Entonces, en el management del día a día con la gente, sabes cómo hablarle a ciertas personas, sabes cómo tratar con ciertas personalidades o cómo afrontar ciertos problemas o temas, y es porque te pasaron en la maestría, ¿no? Y te pasaron trabajando en los equipos, y Yenching te obliga a que haya mucho estas dinámicas de equipos, desde un trabajo hasta, a ver, tienen que organizar el common room, ¿no? Que era una sala para todos y debe ser como democrática y organícensela, ¿no? Entonces fue ahí como algunas experiencias para reforzar este tipo de cosas, ¿no? Otra cosa, es una maestría que tiene un scholarship, una beca, que cubre el gasto de mantenimiento y el fee de la universidad. Digo, ahí tuve un temita porque cuando yo llegué todavía no estaba todo definido, porque era la primera iteración. Entonces nos dijeron, van a ser 2 años, pero la beca solamente cubre 1. Habrá que adelantar materias para que yo no me puedo quedar otro año y pagarme lo mismo yo solo, ¿no? Entonces, creo que eso ya se está solucionando. Al segundo año tienes que ser becario o algo así y quedarte a hacer tu investigación. Igual ahí tuve problemas con el lado de la titulación, y fue porque los tiempos de Yenching no se acoplaron a los tiempos de Peitá, y los tiempos de Peking University son muy rígidos. Entonces estuvimos fuera de los tiempos de Peking University, y bueno, es un tema ya administrativo que sigue vivo, ¿no? ¿Qué otra cosa? El reverse culture shock, ¿no? Es algo que yo me llevo mucho, y es cuando tú regresas a México, bueno, antes un pasito atrás, ¿no? En China tú caminabas, platicabas con la gente china y, oye, ¿dónde estudiaste? ¿O dónde estudias? En Peitá. Ah, muy bien, ¿no? Todo el mundo conocía Peitá. Llegas aquí a México y dices, estudié en la Universidad de Pekín, nadie sabe que es la Universidad de Pekín, ¿no? Desde el ámbito personal, también el profesional, ¿no? Es decir, yo llegué a mi trabajo y estudié en la Universidad de Pekín, no, igual, ¿no? Y ese es por... O sea, no porque el nivel académico, simplemente porque México no tiene esa integración con China, y es un tema que ahí se platica todos los días, que no estamos tan expuestos, ¿no? Y pues ahí está mi contacto por si quieren cualquier pregunta, todo, y vamos a conversar. Reflexiones mías antes de darle la palabra a ustedes. Primero, de nuevo, muy agradecidos por exponer. Pues yo creo que tenemos una excelente base para una reflexión, preguntas desde ámbitos muy diferentes, ¿no? Yo destacaría 2 o 3 aspectos antes de concluir con algunas impresiones.
A mí me parece, por un lado, importante comprender el sistema educativo y vinculado con el concepto que hemos venido desarrollando desde hace rato en el Sechimex y personalmente con este concepto de la omnipresencia del sector público. Es decir, uno no entiende la educación, mucho menos universitaria a nivel de licenciatura, maestría, doctorado, si uno no entiende lo que es el sector público en Chile. Y como siempre, sin adjetivo, esto no es bueno ni malo, sino que así es el sistema educativo y la omnipresencia del sector público en China va mucho más allá del sector educativo. Pero con muy pocas excepciones, algunas ahora muy recientes, de universidades e iniciativas en el sur de China y en algunos otros lugares, un par de universidades de Hong Kong que están iniciando experiencias universitarias, es decir, poner universidades en China. Todas las universidades chinas son públicas, ¿no? No es irrelevante con base en la experiencia mexicana, donde hay tal vez un poco más de diversidad. Y son públicas, y yo les recuerdo el concepto de sector público, implica el gobierno central, ciudades, provincias y municipios que compiten entre sí. Y este concepto es relevante, a mí me parece, para comprender sectores como la electrónica, autopartes, automotriz, telecomunicaciones y muchos otros sectores en China, igual en el sector educativo. Es decir, hay universidades que están adscritas a cada uno de estos sectores y que compiten entre sí. Cuando uno va a China, uno ve que las universidades, ojo, igual que SAIC, BAIC y muchas otras empresas, las universidades chinas se sacan los ojos entre ellas. Eso llama muchas veces la atención porque, en fin, en América Latina pues, hay usos y costumbres y hay formas, ¿no? Entonces, el tema de quién va a ser la primera universidad que tiene un programa de maestría enfocado con América Latina, y si va a ser Chihuahua, va a ser UIBE, o si va a ser Peitá, va a ser, cuenta mucho, ¿no? Y si tú eres el primero y tú eres el primero, yo soy el segundo, pero lo hago mejor, cuenta mucho, ¿no? Entonces, en fin, es un tema no irrelevante. Repito, el concepto de esta omnipresencia del sector público, universidades que son en muchos casos financiadas, por ende yo les diría propiedad del gobierno central, de municipios, de provincias, etcétera, cuenta mucho, y de donde obtienen su financiamiento, proyectos del gobierno central, de ciudades, de municipios, etcétera. Yo diría, de igual forma es importante comprender cómo uno se encuentra en China, en el sector industrial, en servicios, en el sector agrícola, etcétera, etcétera. Uno se encuentra para el sector educativo, en fin, con programas, instrumentos de muy largo plazo orientados y dirigidos exclusivamente al sector educativo. Es decir, China, uno pudiera decir desde 1949, hace poco un seminario sobre educación superior en China, acá en la UNAM, y bueno, es llamativo, ¿no?, de cómo en las últimas décadas, desde finales de los 70s, pero hoy en día hay programas, planes, etcétera, al 2035 y al 2050 de cómo el gobierno central y el sector público entienden a la educación y a la educación superior, ¿no? Hay el último plan de 2017, al que me interese, se llama este Plan Universitario de Primera Doble Clase, ¿no? Es decir, se destacan 42 universidades de primer nivel universitario y otras 95 instituciones académicas, estoy hablando exclusivamente del nivel universitario. Y para terminar, digo, no se trata de ninguna forma acá de bombardearlos con temas, números, etcétera, vuelvo a un par de impresiones. Pero es importante tener claridad sobre la cantidad de
instituciones académicas universitarias, ¿no? Y sin ponerle de nuevo ningún adjetivo de bueno o malo. Recordemos, China en los últimos 15 años ha hecho un enorme esfuerzo en el rubro de ciencia y tecnología, ¿no? Es decir, la economía no solo está creciendo, sino que el apartado de ciencia y tecnología lo está haciendo incluso mucho más que la economía. Hoy en día China está gastando alrededor del 2.3% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Acá se encuentran esfuerzos en universidades, entre otros. En México es alrededor del 0.5%. China está haciendo hoy en día alrededor, o está patentando alrededor de 1.200.000 patentes todos los años. Punto de comparación en México son 18.000. Entonces, algo está pasando en China que no está pasando en otros lugares. China hoy en día, al 2016, según las fuentes chinas, tiene prácticamente registradas 7.000 instituciones de educación superior. Y el tema es de la mayor trascendencia. Es decir, para interesados en estudiar en China, para tener operación con China, pues no solo existe Pekín y Shanghái, son 7.000, ¿no? Ojos, buenas, malas, especializadas, perdidas en pueblos, pero Pekín, Shanghái, Chongqing tienen cientos de instituciones, algunas conocidas, otras no. No todo es estas 2 o 3 ciudades, y no vaya a ser que haya mejores condiciones de estudio en universidades bastante desconocidas fuera de estas 2 ciudades. Y solamente para darles una idea, lo que en la educación superior universitaria en China hoy en día tiene alrededor de 11 millones de estudiantes estudiando a nivel de maestría y de doctorado. 11 millones, ¿no? Eso nos da un poco las dimensiones, yo les diría, cuantitativas. 3 impresiones y con eso termino mi participación, ¿no? De nuevo, yo no soy especialista, no les puedo presumir algún programa que el CECHIMEX o la UNAM tuviera con contrapartes en China, pero lo que sí les puedo asegurar es que venimos trabajando hace 20 años en la UNAM, en el CECHIMEX, en la red académica de América Latina y el Caribe, con docenas de universidades, contrapartes chinas, en Shanghái, en Chongqing, en Pekín, en Datong, en docenas de lugares en China, y con un buen conocimiento, yo les diría, tanto de recepción de estudiantes chinos a México, particularmente a la UNAM. He estado muchas veces en el TEC de Monterrey, en la Universidad Fudan he estado muchas veces, conozco adecuadamente experiencias de otras universidades, tanto de mexicanos en China como de chinos en México, ojo, de forma muy sesgada, de ninguna forma quiero decir que esto es necesariamente representativo. Pero yo les diría 3 propuestas, algunas provocadoras, otras menos, 3 temas que pongo a su consideración, los amigos aquí presentes y de ustedes, ¿no? Yo les diría, el primer tema es el 70%, y bueno, puede ser 70, puede ser 60, o puede ser 80, no me creo por ello, pero yo les diría, la gran mayoría del conocimiento sobre China se puede adquirir en México y en América Latina. No hay que ir a China para aprender sobre China, ¿no? Y esto en contra, yo les diría, de la moda y de la onda, ¿no? Pues, ¿a qué vas a China? Pues a aprender China, ¿no? Sobre China, chino, puede ser en ingeniería, puede ser en filosofía, puede ser en historia. No, ¿sabes qué? Si quieres aprender chino, digo, les puede comentar acá Rubén, sin echarlo de cabeza, u otros, pues acá en la UNAM, en el TEC, en el Instituto Confucio, pero también en la USPI y en la UBA y en Lima, etcétera, tienes
3, 4 años de chino, puedes hacer el HSK 3 seguro, 4 a veces, y yo creo que ahí llegas viejo. Entonces sí, aquí vas a China, pues no a aprender chino, sino que te vas a preparar a hacer el HSK 5, que es un salto cualitativo. Yo no hablo chino, así que para qué les cuento, pero me dicen por ahí que es un salto cualitativo del 3 al 4 al 5. Donde sí tengo mucho más conocimiento es en temas, yo les diría, históricos, sociales, económicos, políticos, de relaciones internacionales. Oye, voy a ir a China a aprender lo que es la iniciativa de la Franja y la Ruta. Bueno, pues puede ser, pero no vaya a ser que en México, en el Sechimex, o en el TEC, o en Monterrey, o en Lima, o en Buenos Aires, o en la Universidad de La Habana, tengas buenas, yo no digo ni mejores ni peores, pero buenas condiciones para aprender lo que es. Acá tenemos colegas chinos que vienen a cada rato, delegaciones de PETA, de la UIB, del Developer Research Center, con un grado de conocimiento, de apertura, de debate y discusión que no necesariamente tienes en China. Entonces, eso de, pues vamos a China a conocer a China, pues yo diría, es caro. En muchos casos es muy ineficiente, y pues ¿por qué no le dedicas acá 2 o 3 años en la facultad de administración de empresas, en economía, en historia, en el CEDE, en algo, etcétera? Y si estás convencido, pues entonces sí que va a ser una buena inversión. Híjole, yo conozco casos de generaciones de 100 y pues en la primera semana, híjole, pues no me gusta el arroz, y la segunda semana pues no me gusta la contaminación, y la tercera semana pues no me gustan los chinos, y la cuarta semana pues te quedas al final de un semestre con la mitad de los estudiantes. Es caro, tiene poco sentido y sobre todo no fomenta y no apoya los esfuerzos que se hacen acá. Léase el Sechimex, la UNAM, el TEC, el ITAM, la Ibero. Acá yo no digo que los únicos que hagamos algo seamos la UNAM. Hay muchos esfuerzos en La Habana, en la UBA, en Lima y en muchos otros lugares. Entonces, ir a China a ver qué ondas me parece caro y me parece una visión que no conoce lo que se está haciendo en América Latina. En América Latina se está haciendo mucho sobre China, temas de negocios, estudios de casos de empresas latinoamericanas en China, chinas en América Latina, estadísticas, comercio, cultura. Y entonces las propias instituciones, incluyendo la UNAM, envían a gente a China pues, a ver qué otras. Yo creo que no es necesario, siendo diplomático y sin entrando en detalle. Segundo tema, mi impresión es que existe un tema fundamental en América Latina y China es el problema, por no decir caos, institucional que existe. ¿Cuál es el caos institucional? Pues que cada institución dentro de una universidad pues envía gente a China, ¿no? Pareciera que, oye, pues si envío 100 es bueno, y si hoy envía 100, pues el próximo año tengo que enviar a 120. ¿Por qué? Pues porque todo 20%. Pues si hoy envié 100 y el próximo año envié 80, pues se me cayó 20%, eso es grave, ¿no? Entonces, no hay yo les diría, una perspectiva de experiencia institucional de qué estamos haciendo. Más allá de fueron 100 y es bueno, y si después son 120, pues es mejor, ¿no? Pero yo diría, a ver, ¿cuáles son las prioridades institucionales? ¿Cuáles son las experiencias cualitativas? ¿Qué cosas están funcionando? ¿Qué cosas no están funcionando? Llama la atención. Y no solo estoy hablando de la UNAM, sino que estoy hablando de Campinas, de la USPI, de docenas de universidades que conozco, en donde institucionalmente no hay una discusión de qué está pasando, más allá de que son muchas, oye, tenemos ahora 15 convenios de cooperación, pues está muy bien, ¿no? Métanse al portal del Sechimex, ahí están todos los convenios de cooperación de la UNAM con China, como 25.
Oye, pero ¿y por qué esa universidad? ¿Por qué no a otra? ¿Qué estudiantes están yendo, viniendo? ¿Con qué especialidad? ¿Qué está funcionando? De nuevo, siendo diplomáticos, hay un problema institucional, no solo en América Latina, sino que yo les diría en China no es mejor, ¿no? ¿Quién está enviando gente de Shanghái, de la Universidad de Shanghái, de Fudan, proyectos que hace ahora recientemente la Universidad de Fudan, FLAUC, se llama un nuevo consorcio de estudios latinoamericanos? Yo les digo, oye, ¿y ustedes conocen lo que ha hecho China, Tsinghua, Beihai, Pekín en los últimos 40 años? No, no conozco y no me importa. ¿Por qué no me importa? Pues porque compito con estas universidades y entonces voy a ser el primer consorcio de chino de América Latina. Digo, a ver, primero, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia de Ciencias Sociales, que existe hace 50 años, pues te voy a decir, primero no, llevamos 50 años en el tema, ¿no? Y según el embajador mexicano, hay 68 centros e institutos de investigación sobre América Latina y el Caribe en China. Entonces, primero no, puede ser que no conozco, ¿no? Pero entonces es un autismo académico en China y en América Latina brutal, ¿no? Estamos enviando a gente que, bueno, que hagan experiencias de vida, como nos dijeron hace un momento, pero tercer punto, y con eso termino, yo invitaría yo creo que estamos en América Latina y en China en plenas condiciones a tener un intercambio a nivel de licenciatura y ni hablar a nivel de posgrado, de cambiar un poco la mentalidad de cantidad, ¿no? 20% es bueno, menos 20% crisis, y bueno, quién es el culpable y a quién le cortamos la cabeza porque no se cayó 20%, no está muy mal, a cambiar esta visión de cantidad por calidad, ¿no? Claro, en un proceso de calidad no necesariamente vas a tener 1.500 estudiantes y muchos más, y continúas con tasas de crecimiento, sino que requieres tutores, procesos de selección especializados con conocimiento. No requieres enviar a latinoamericanos a China para entender el Wiki-China. Pues para Wiki-China, pues eso lo haces de nuestra casa, ¿no? El curso de Cultura 1 chino, y el curso de Economía China 1, y el curso de Relaciones e Historia chino. Eso ya lo tenemos en la UNAM, en América Latina, desde hace mucho tiempo. O pues, alguien podrá decir, de forma insuficiente, con limitaciones, hay que mejorarlo, hay que actualizarlo. Está bien, ojo, los cursos de Economía China 1 que se imparten en China para extranjeros en inglés, también les podría contar anécdotas de limitaciones e insuficiencias. Pero lo que se requiere son, entonces, no necesariamente enviar a cientos de estudiantes, yo diría por lo menos en términos de educación superior, sino que crecientemente los estudiantes que ya han hecho un esfuerzo en América Latina, que se especializan en chino, en historia, en cultura, en economía, etcétera, etcétera, pero con mayor calidad. Eso implica, y con eso termino, claro, que también las contrapartes chinas se tienen que preparar, porque es mucho más fácil dar el curso de Economía China 1, pues es el que he dado los últimos 25 años, lo doy en inglés y listo. Oye, te envío un estudiante que lleva 4 años estudiando el sector financiero y bancario chino. El cursito de Economía China 1 no me sirve, porque ese lo aprendí hace 4 años en no sé dónde. Entonces quiero un especialista sobre el sector financiero y bancario y que pueda aportar en términos de calidad. ¿Quién es? Híjole, el que tengo es el de China 1, ¿no? Y ese es el mismo hace 25 años y sobre el sector bancario no sabe nada. Pues consíguelo entonces, ¿no? Entonces implica un esfuerzo institucional más significativo,
Estamos, les puedo asegurar, con Hanban, con contrapartes chinas, tratando en este sentido, bien complicado, no decir, oye, no necesitas recibir cientos de delegaciones de gente que a final de cuentas, con su experiencia y su visita a la muralla y a otros 20 lugares, pues tiene poco sentido. ¿Por qué no incluyes e incorporas gente que ya ha hecho esfuerzos, ¿no? Formales o informales, tomando cursos, haciendo una licenciatura, etc.? ¿Por qué no incluyes a este grupo de personas? Yo creo que estamos en México y en América Latina en perfectas condiciones de avanzar en ese sentido y no continuar con esta moda de pues a ver qué ondas en China, ¿no? Muchas gracias. Entonces tenemos un excelente tiempo para algunos comentarios, propuestas a los programas específicos, a comentarios más generales. Hagamos tal vez, si es que hay, 2 o 3 preguntas y respondemos en el orden que presentamos. Si se presentan y si son breves, por favor. Yo tenía una pregunta dirigida tenía una pregunta dirigida al señor Federico Menino, y es que en algunos países lo que ocurre es que el área de humanidades queda muy relegada. De hecho, muchos imponen cuotas de primera y de ciencias y así. Le preguntaba si en el programa Schwarzman realmente existe esta limitante o no existe, o cómo se ve. ¿Algún más? Sí. ¿Algún otro comentario, crítica, sugerencia sobre lo presentado? 1, 2 y 3. ¿Todo clarísimo? A ver, bueno, Federico, y si hubiera algunos otros comentarios de lo mismo. ¿Cómo es tu nombre? Fernando. Fernando, gracias por la pregunta. Déjame ver si entendí que me está hablando que hay un limitante en términos de humanidades que no son ofrecidas o que son ofrecidas. Es la pregunta, sí. Sí. Puedo hablar del programa Schwarzman, que tenemos un enfoque sí en humanidades, sobre todo en relaciones internacionales y economía, y políticas públicas. Entonces que ciencias sociales aplicadas es el enfoque curricular del programa. Aceptamos gente de todas las carreras y disciplinas, incluso tenemos ahí ingenieros, gente que está en doctores, médicos, científicos, pero el enfoque especial del programa de estudio de un año es sobre todo en las carreras de economía internacional, comercio internacional y relaciones internacionales. Creo que en ese aspecto yo no puedo hablar sobre Yenching y somos aquí muy rivales. Cuando empezó a hablar Enrique pensé que íbamos a empezar una pelea aquí, no, pero es verdad, concuerdo con eso, pero así, creo que una diferencia curricular del programa Schwarzman para Yenching, a pesar de tener una misión y una visión muy similar, y a mí, en mi muy sencilla opinión, como latinoamericano no creo que haya una competencia, y cuanto más latinos puedan ir para los dos programas es más. Son 3 o 4, ¿no? Sí, claro. Entonces que vayan más, creo que el enfoque de Yenching es más sobre estudios chinos, ¿no? Entonces hay un enfoque en literatura, en historia china, que nosotros también ofrecemos eso en el programa Schwarzman, y tenemos todas las clases son ofrecidas por profesores de Tsinghua juntamente con profesores de otras partes del mundo. Hay oportunidades también para los estudiantes de Schwarzman para que hagan disciplinas fuera del colegio Schwarzman en otros departamentos de Tsinghua, incluso ahí departamentos no de humanidades, que sean de otras partes. ¿Eres de qué carrera aquí? Historia. Historia, sí. Pero
de verdad que conociendo un poco del escenario chino, la Beida es más conocida por las ciencias humanas y la Tsinghua hoy en día es más reconocida por ciencias de la computación, ingenierías y políticas públicas de ciencias sociales aplicadas. Ahí tenemos muchos de los miembros del gobierno chino hoy son egresos de Tsinghua y creo que el sector de cultura. Y yo, si me permite, si hay otra pregunta y antes de pasar a Rubén para que comente y a Alejandra, algunos comentarios, si me permite un minuto, por discordar y poner un poco de pimienta en la conversación. Yo claro que concuerdo con todo y eres mucho más experto que yo en el escenario de Chile. Concuerdo muy con todo en la importancia de la omnipresencia del Estado chino, incluso en la área de políticas de educación superior, que tienen y creo que muchos estudiantes, y ahí no solo los latinos, pero extranjeros que van a China a estudiar, muchas veces salen muy verdes, sean de Estados Unidos o de Europa, cuando llegan a China no entienden el escenario de educación superior, que es muy distinto. Mismo hoy las pocas universidades privadas que son extranjeras, el ejemplo por ejemplo de la NYU Shanghai, que tiene un campus y ya es reconocida como una universidad muy buena en China, a pesar de nueva, pero mismo ella está ahí, las universidades extranjeras y sobre todo las chinas están bajo una supervisión muy atenta y muy presente del gobierno chino. Entonces cuando hablamos de iniciativas como Ingen Chino, mismo Schwarzman, que son apoyadas por fundaciones extranjeras, pero están ahí, hay una supervisión y hay un nivel de permisión y de presencia del Estado chino que es muy importante. Y creo que es importante para que los estudiantes que hagan parte de estas oportunidades tengan un poco del contexto. Y en ese punto yo creo que una cosa, la cuestión de cantidad y calidad no excluye uno de la otra. Concuerdo que quizás no son 70, son 90% que se puede aprender sobre China no estando en China. Creo que los mejores cursos de programas de historia china, de lengua china, de lo que ha pasado en Tiananmen Square, si quieres saber lo que ha pasado en Tiananmen Square, debo preguntar a un profesor de Sechimex o de Harvard o de Oxford o a alguien que ahí tiene sus compromisos en China, que es un tema obviamente delicado, controvertido, y entonces concuerdo con eso, pero también concuerdo que sobre todo desde el punto de vista de latinoamericanos, la cuestión de cuantidad y cantidad es esencial en este momento. Todavía hay muy pocos latinoamericanos. Yo visité Tsinghua algunas veces y me impresionó, por ejemplo, el número de asiáticos. Hay un esfuerzo muy grande de las universidades top de China, sobre todo Tsinghua, Beida, Normal, en se internacionalizar, porque saben que para estar en el topo de los rankings mundiales tienen que también alcanzar un nivel de internacionalización. Entonces ofrecer cursos en inglés, atraer estudiantes de otras partes del mundo. Y me impresionó, por ejemplo, el número de africanos, asiáticos, australianos, europeos, pero latinoamericanos es una minoría esmagadora. No se encuentran latinos en las universidades chinas. Y el gobierno chino ofrece becas, ofrece programas en inglés, y entonces yo digo que sí, es verdad que algunos de los estudiantes no aprovechan la oportunidad, pero eso es una cuestión de opinión. Todavía creo que en este momento tenemos que, si hay la oportunidad de ampliar la cantidad, claro que la calidad importa, pero que hacemos los dos al mismo tiempo. Sí, bueno. El profesor Silva y después de lo que está un comentario general. Sí. Estoy de acuerdo del doctor Tusser, que dijo que estudiar en China, o sea, yo entiendo, en mis palabras, que no es para todos, uno tiene que estar bien decidido a qué voy, si uno no se puede ni dormir,
si no duermo en su casa, si no pueden vivir bien sin tacos de un mes, no vaya a China. Tiene que saber bien a qué está enfrentando. Algunos casos de mexicanos y de latinos lograron becas, pero no pudieron seguir su beca, perdieron la beca. O sea, otra persona hubiera sido beneficiada mejor de la beca. Entonces, ahora vamos a decir algo que nunca nadie le van a decir en una conferencia así pública. Los alumnos mexicanos o latinos, al llegar a China, generalmente son los últimos en la clase, en su grupo del nivel chino. Les cuesta un trabajo tremendo de adaptar todo, porque a pesar de que tenemos diversidad en México, México sigue siendo un país, a mi punto de vista, no como US o no como la ciudad de Nueva York, ha tenido esa interculturalidad. Entonces hay muchos temas que hay que adaptarse. Generalmente pasa un proceso de es como primero morir y luego resucitar, yo estoy peor, o sea, los africanos son mucho mejor que yo, o sea, ¿por qué? Por falta de política nacional, de idiomas, porque no hay hay pocos programas como Sechimex, como Puya, por la distancia cultural, psicológica, porque es difícil competir para un latino con un americano, con un europeo que desde primaria ya estudia el idioma chino 4 horas a la semana. Y uno que puede ganar estudiando en China, primero en network, segundo, ser menos etnocéntricos. Es muy difícil tener esa perspectiva estando en el mismo país. Por ejemplo, una amiga china viene de visita y exclamó, dijo, aquí nadie usa palitos. Pues no, es difícil para ella imaginar eso estando en China. Y el viaje, todos los retos interculturales les pueden promover una capacidad extraordinaria de resolver problemas de una manera creativa, porque abre tu horizonte de, allí en el otro rincón del mundo la gente vive así, es totalmente diferente y eso contribuye mucho a la investigación y la mentalidad y una visión global de todos. Además, este área de China, como yo cuando estudié español, nadie quiere estudiar español porque no sabemos mucho, pero como había el incentivo de que no tenía que yo pasar por los exámenes, es como paso directo a igual estudiar español. Entonces dije, bueno, español es un idioma romántico y sí, yo voy. Entonces, en aquel entonces no había mucha fama o futuro, pero ahora mi inversión a esa carrera resulta muy sabia. Hasta ahora hay 90 universidades que enseñan español como español, lengua y literatura, estudios como carrera, y en México todavía no hay ninguna carrera de licenciatura que se enfoca en China o Asia tampoco, pero eso va a ser la tendencia, aunque es difícil. Pero ustedes pensando, entre los mexicanos latinos, ustedes son los muy pocos valiosos talentos que en el futuro va a servir tu carrera y para el país. No solo no comparto lo que dice Alejandra, justamente me hizo esa pregunta antes de iniciar la conferencia. Creo que hay que matizar, ¿no? En el sentido de que el estudiante mexicano, o sea, no necesariamente es el último, ¿no? Justamente en experiencia y por lo que me preguntaba, ¿no? Yo entré en una clase de sistema financiero chino en chino y todos mis compañeros eran chinos. Obviamente yo iba a ser el último de la clase porque todos estaban hablando en el mismo idioma y yo era el único que estaba ahí que no era mi idioma, ¿no? Obviamente no fue muy mal en esa clase, pero pasé, ¿no? Pero ya viéndolo en la maestría, ¿no? O sea, ya en las clases que cursé y demás,
y con estos 60 países diferentes, yo creo que, o sea, sorprende, ¿no? Que mis compañeros de Brasil eran de la que está en Sao Paulo, la universidad de allá, el otro mexicano y junto con algunos europeos que sorprendían, creo que estaba en un nivel bastante más alto, ¿no? Y justamente porque muchos de los compañeros que estaban ahí de universidades de Estados Unidos o de Europa venían muy especializados, ¿no? Sí habían estudiado chino y su degree era en chino, ¿no? Y sabían solamente chino, entonces en Yenching les empezaban a hablar de cosas de finanzas, nos perdíamos, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia totalmente de las políticas, pero también de los sistemas educativos, pero como yo siempre platicaba con mis compañeros, era de, bueno, a lo mejor no puedo meterme ya a la clase del sistema financiero chino en chino, ¿no? Pero sí puedo entender todas las otras clases y participar y ser proactivo y debatir en clases que no necesariamente eran economía o que no eran solamente chino o literatura, ¿no? Y tampoco hice un poco con el doctor Dussel en el sentido de los porcentajes, ¿no? El 70% se conoce en China, que es totalmente cierto eso, pero yo más recomendaría, si existe el tiempo y la curiosidad, aventarse o arriesgarse a probar la experiencia china, y a lo mejor les va muy mal, ¿no? A mí me fue muy mal en el intercambio porque el golpe cultural era muy grande, pero eso, o sea, regresé al intercambio y fue no, o sea, tengo que estudiar mejor chino, tengo que enfocarme en estas cosas de lo que ya había aprendido en la carrera para poder hacer un buen máster, ¿no? Entonces, es lo único donde no comparto. Gracias. Yo solo un comentario breve, creo que estamos de acuerdo en que no se trata o cantidad o calidad, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero yo sí creo que estamos en México y en América Latina en plenas condiciones, ojo, y en China, en plenas condiciones de mejorar la calidad, ¿no? Insisto al respecto, no se trata de decir, bueno, entonces en vez de 100 envío a 5, pero bueno, no, eso sería un resultado, no es lo que estoy planteando. Pero la verdad es que los trabajos que hacemos hoy en día en el Sechimex, en la red, tenemos crecientemente problemas en América Latina y sobre todo en China, de conseguir colegas académicos de la calidad que requerimos. Puede ser que haya 100 universidades que enseñen chino. El embajador mexicano decía hace un par de semanas que hoy en día hay 68 centros e institutos sobre América Latina en China. Sí, logré con un colega más joven, no digo su nombre, hace 6 meses en Shanghai, que dijera, ¿y qué creen? Y en buen espíritu, hay más centros e institutos que profesores sobre América Latina. Entonces también hay un gran show en China, ¿no? Voy a poner el centro de Cuba. ¿Y cuándo abren? Pues cuando venga el presidente de Cuba, y si no está cerrado 6 años, ¿no? Entonces cuando uno busca como investigador especialistas chinos que trabajen sobre proyectos de infraestructura en Centroamérica, pues no hay ninguno. Y me dice, oye, pues no me dijiste que acá hay 100,000 que hablan español y 68 centros. Y, bueno, ¿y quién trabaja sobre comercio de China con Uruguay? Pues no hay ninguno, ¿no? Y sobre Brasil, pues hay 2 o 3. Entonces, de nuevo, no se trata de decir, es que en China todo está bien y en América Latina. No, de los dos lados tenemos que hacer mayor esfuerzo en la calidad. Y el curso de Wiki China de Cultura 1 ya no es suficiente, y menos a nivel de maestría. Lo que necesitamos es saber qué estamos haciendo en la USP, en La Habana, en Tsinghua, por cierto, en Tsinghua sobre América Latina, pues no hay nada. Entonces, ¿qué están haciendo las otras? Pues entonces, Tsinghua o Beitá está en condiciones de invitar a la gente de Beiguay y de Fudan. Lo dudo. Los de Fudan no están en condiciones de invitar ni a Tsinghua ni a Beiguay
ni apretar, ¿no? Entonces, en fin, es un problema institucional real y serio, no solo en América Latina, sino que también en China. Y no es decir malos estos, no, yo estoy tratando de ver hacia el futuro, cómo enfrentamos una mayor especificación, temas puntuales, concretos en América Latina, y me temo que la pura cantidad no es suficiente. Es más, estamos en plenas condiciones de abordar una segunda etapa sin dejar de lado la cantidad. Pero ¿con quién? ¿No? Seguimos mucho en la idea de que mucho es bueno y poco es malo, ¿no? En fin. No sé si hubiera algún comentario adicional. Mi pregunta sería para ¿Te presenta, por favor? Mi nombre es Carmen, soy de aquí de la UNAM. Y mi pregunta sería para la profesora Alejandra, si en la universidad, en esta universidad en Beijing, además de los programas de licenciatura, se ofrece un tipo de estancia de investigación durante un periodo más corto, como unos 3 meses o 6 meses, lo cual sería como para, bueno, hablando de estas dificultades de adaptarse, ¿no? De este tiempo que dura la beca de maestría o de licenciatura, que puede ser un poco difícil para algunos estudiantes. Hay algunos programas de tiempo más reducido que se dedican a la investigación, y sería como una pregunta para el profesor Benigno, si el programa consideraría, ahorita solo tiene maestría si no me equivoco, si consideraría ese tipo de estancias de investigación en el futuro. ¿Algo más? 1, 2, 3, ahora sí que Federico y Alejandra. Empiezo con Alejandra, que es la primera pregunta. Adelante. Primero me gustaría preguntar, ¿en qué idioma planea estudiar? O sea, en esa distancia, ¿planea estudiar en inglés o en chino? Bueno, podría, o sea, en inglés o en chino, preferentemente en inglés. Es un cuestión que también me di cuenta que el conocimiento o la última información más alta o más última que no va a ser en inglés. Hay mucha información, por ejemplo, sobre la economía china, sobre la sociedad china, dónde va, qué crisis estamos sufriendo, porque estamos haciendo, la economía china es una gran prueba de todos los sectores. No sabemos tampoco qué estamos experimentando. Tenemos un think tank, varios think tanks interior, que estamos escudriñando y analizando todo. Es un proceso, pero cuando esa información se traduzca al inglés, quién sabe cuántos años ya han pasado. O sea, hay parte de la información muy importante, el conocimiento, y si quiere participar en este proceso, el chino es necesario. Y sobre la instancia de 3 a 6 meses a nivel posgrado. Como una especialización, una estancia de investigación. Entonces hay que investigar según tu especialidad y carrera con instituciones específicas. Por ejemplo, si es diplomacia, mi universidad ofrece maestría en inglés, pero no sé si ofrece estancias. Es raro dar beca para de 3 a 6 meses, pero a nivel de posgrado, si es tiene que ver si es postdoc o es doctorado, es maestría. Es raro, pero es cuestión de buscar, porque nadie ha entrado a esas áreas tan específicas. Como ahora la UNAM tiene la primera generación de traducción, que tiene la combinación inglés, español y aparte plus chino, ellos están interesados en estudiar en la universidad. Entonces es cuestión de investigar cuáles materias se pueden revalidar según los requisitos del EGESI. Por ejemplo, puede estudiar una materia chino en el idioma chino, pero otras 2 materias quizá puede estudiar teoría de traducción. Eso es cuestión de ver con las escuelas o facultades relacionadas. Sí, la pregunta era si el programa Schwarzman prevé otras modalidades de pregrado, instancias más cortas. Todavía no, el programa fue dibujado para
es una beca para un programa específico, entonces todavía es esta maestría de un año y es un residential college, como todos viven ahí. Quizás en el futuro, creo que puede ser una posibilidad, pero todavía no hay. Tuvimos dos de nuestros estudiantes, uno chino y el otro extranjero, que siguieron para un programa de doctorado después de graduarse en la Tsinghua, en Schwarzman, y los dos en programas de doctorado en Tsinghua. Entonces que aprovecharon este año para prepararse, para postular a un programa de doctorado en China, pero ahí ya aparte del Schwarzman. ¿Y te contesté? Y yo quería decir una cosa más como provocación, sé que estamos en final de tiempo, pero y agradecer de nuevo, porque creo que es una oportunidad muy rica, de verdad, de reunirnos, hay gente de diferentes, distintas universidades en una mesa, y eso habla mucho de la posibilidad que creo que en todos los desafíos hay también un optimismo y una posibilidad de oportunidades. Y creo que el facto o el hecho de que Latinoamérica no está tan bien representada, está muy subrepresentada en programas como Schwarzman o en China y muchos otros en China, creo que nos ofrece una oportunidad para hacernos algo como impensable en China o mismo en Estados Unidos, que sería como un simposio Yenqing Schwarzman de estudiantes o egresos de otras universidades chinas o otros programas en China que son de Latinoamérica, que estén en Latinoamérica, que empiecen una discusión incluso para aumentar la calidad y contribuir para lo que creo que no es solo el problema de calidad, pero el problema de conocimiento. Que estén 68 centros y nadie conoce lo que hace el otro, entonces creo que no hay cómo conocer más o aumentar la calidad sin un proceso sistemático de avaliación, de compartimiento, que el CECHIMEX hace muy bien, pero es uno en el continente de nosotros. Entonces, termino con una invitación ahí para hacer más de eso. Un comentario adicional, tenemos mi universidad con la UNAM una maestría de estudios latinoamericanos que es como doble titulación. Tenemos una estudiante aquí, un año en México, un año en China y así terminan con diploma de ambas universidades. Hasta ahora, igual como el programa del convenio específico de quinto semestre, sexto semestre, hay muy poquitos alumnos de la UNAM que están pensando, planeando, pero sí viene cada año más alumnos chinos. Y quizá esa maestría pudiera ser, yo me imagino como es con mi facultad, pudiera ser que está estudiando en España. Es cuestión de explorar más posibilidades. Gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. La discusión no se termina y ojalá se integren a este debate, ¿no? Muchas gracias.